Hola, ¿qué tal? A nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, agradecemos al Colegio de Bachilleres la oportunidad de acercarnos a ustedes, estudiantes, que próximamente estarán eligiendo una institución de educación superior o una carrera en la cual se quieren formar. En esta oportunidad quiero aprovechar, más que venir a decirles qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer, es platicar con ustedes, ¿no? Contarles una historia, tanto de vivencias que yo he pasado durante mi proceso de formación, pero también de las inquietudes de algunos de mis estudiantes. Y para ello les cuento que en una ocasión uno de mis estudiantes se acerca y me dice: oiga, profe, ¿es verdad que cuando usted estuvo haciendo su doctorado en España conoció muchas ciudades? Y le digo, bueno, no tantas como hubiera querido, pero sí traté de aprovechar el tiempo, de administrar bien tanto los recursos económicos que tenía, porque yo estaba becado, como los puentes, vacaciones, para poder conocer y disfrutar, ¿no?, de aquellos territorios. Entonces, estas son algunas de las ciudades que yo conocí. Y le digo, pero definitivamente pues me hubiera gustado conocer más, ¿no? Y me dice, qué padre, yo quiero hacer eso. Y le digo yo, ¿qué quieres hacer? ¿Un doctorado o conocer ciudades, ¿no? Me dice, las dos cosas, quiero hacer las dos cosas. Y me dice, está difícil, ¿cómo le hizo, no? Él tenía muchas inquietudes. Yo le digo que para esto no existe un camino definido, ¿no? Hay muchos caminos que te llevan al mismo sitio, y cada quien de todos los que hemos tenido la oportunidad de hacer esto te contará una versión diferente. Le digo yo, lo que es muy importante aquí, le digo, son tres cosas que tú debes de aprender, ¿no? Y esas tres cosas, le decía, primero, lo que tienes que estar consciente es de hacer lo que te gusta. Eso es lo más importante, porque eso te mantendrá motivado para poder lograrlo, para poder sortear dificultades, porque es algo que te emociona, ¿no? Y lo haces con pasión. La segunda cuestión más importante también, le digo, que tienes que tomar en cuenta es que tienes que estar abierto, tu mentalidad tiene que estar abierta a diversas posibilidades. Estas posibilidades es porque luego creemos que tenemos que ir por un solo camino, por una sola dirección, y resulta que la vida y la educación y todo el sistema de formación no es así. Hay varias alternativas, hay varios caminos o rutas que tú podrás tomar, y tienes que estar con una mente abierta para poderlas identificar y aprovecharlas, ¿no? Y la tercera parte importante, le digo yo, que debes de saber, le digo yo, es que, y es una de las más importantes, ¿no?, de estas tres que yo recomiendo, le digo, tienes que responsabilizarte de tus actos, de tus decisiones. Cuando tú te responsabilizas de tus decisiones, entonces empiezas a generar un autocontrol y vas a empezar a generar una autonomía de lo que te está ocurriendo. Entonces tú irás por esas metas o por esos sueños. Estas tres recomendaciones que yo le di en aquel momento a mi estudiante vienen mucho al caso para la plática que quiero estar aquí ahora con ustedes, estudiantes de educación media superior. Esta plática yo la he denominado de los sueños a la realidad, y lograrlo depende de ti, ¿no? A veces cuando somos estudiantes le echamos la culpa a todo, ¿no? Hay muchos estudiantes que dicen, no, yo no estudié porque mis papás esto, yo no estudié porque la escuela esto, yo no estudié porque mi barrio esto, o mis amigos aquello, ¿no? Entonces, no. Si realmente queremos llevar algo soñado a una realidad, tenemos que responsabilizarnos de ello y materializarlo, ¿no? En este sentido, les cuento que, según una estadística del año pasado del Banco Interamericano de Desarrollo, la deserción escolar es muy alta, ¿no? Ustedes pueden ver los índices que tenemos en México, son muy altos. Esto es en todo el sistema educativo, no solo en el sistema educativo superior. Y pues bueno, eso nos lleva mucho a la reflexión, ¿no? Cuando tenemos un sistema educativo, ¿quién es el que está fallando, ¿no? Cuando todos tenemos derecho a una educación de calidad, pero entonces cuando esto falla, ¿quién es el responsable, ¿no? Y a veces como estudiantes pues tendemos a responsabilizar a todo mundo menos a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que dentro de los sistemas educativos pues hay muchos actores, ¿no? Está el gobierno, están las instituciones de educación, en este caso de educación superior, están los docentes, están los padres de familia,
los actores sociales, llámese empresas, instituciones de gobierno, incluso ONGs, ¿no? Y ustedes estudiantes, ¿no? En esta plática me voy a centrar, voy a quitar a todo el resto de los actores sociales y me voy a centrar en ustedes, en los estudiantes, ¿no? ¿Qué tienen que hacer o qué tenemos que hacer como estudiantes para poder realmente tomar el control de mi formación? Siguiendo con la plática de mi estudiante, me dice él, oiga, profe, entonces sí fue muy difícil hacerlo. Le digo, mira, te vas a enfrentar a dificultades definitivamente. A veces las cosas no salen como tú las tienes planeadas. Yo cuando me fui a hacer los trámites de mi máster, la primera vez que opté o que apliqué para eso, fui rechazado. No me aceptaron. Y al no aceptarme, pues bueno, yo tenía dos opciones, ¿no? O decir, pues bueno, ya ni modo, o decir, a ver, ¿por qué no? Vamos a ver qué me faltó y en ello prepararme, ¿no? Para la siguiente oportunidad. Cuando hablo yo con la universidad, resulta que lo que me había faltado era una demanda de materias. Yo tenía que haber seleccionado en un Word cuáles materias quería cursar y con ello, pues bueno, hacerlo, ¿no? Y no lo hice porque se me haya olvidado pasado. En la página de su máster no decía, ¿no? Y ellos me decían, no, sí tienes que hacerlo. Bueno, total que yo no me puse a alegar, ¿verdad? Que era por eso. Dije, para la siguiente oportunidad, yo hago ese proceso que me faltó y lo subo, ¿no? Para la siguiente convocatoria aplico y me aceptan, ¿no? Ya fui aceptado, entonces todo iba muy bien. Sin embargo, luego con estos procesos se me retrasó mucho la visa que yo tenía que sacar para estudiar, ¿no? Tan es así que el máster comenzó, yo seguí aquí en Chihuahua y ya estaba reprobado yo en mi primer materia. Reprobé mi primer materia porque no me presenté a ella. Yo llegué al máster 20 días después de que había iniciado y los primeros 15 días eran de esa primer materia, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues bueno, gestionar ese conocimiento, ¿no? De manera individual. Empecé a pedir temarios, empecé a pedir apuntes, no todos me compartían sus apuntes. Entonces a mí me llamaba mucho la atención esa parte, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar por mi cuenta, gestionar los temas para luego presentar el extraordinario y pues afortunadamente lo pasé, ¿no? Pero entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que este tipo de dificultades se estarán presentando, pero solo depende de ti el que la saques adelante, ¿no? O sea, ni de nadie más. La universidad no tiene la culpa de que la embajada no me haya dado la visa, ¿no? El tiempo sigue, continúa y pues tenemos que ir y alcanzarlo. En ese sentido, bueno, también yo le comentaba a mi alumno, le digo, mi universidad, le digo, además era un máster interuniversitario, eran 3 universidades las que participaban en ella. Le dije, me daba mis clases, ¿no? Pero yo también, le digo, yo como me estaba formando como investigador, como científico, yo tomaba muchos cursos por fuera de mis clases. Había muchas instituciones importantes que nos ofrecían cursos, muchos de ellos gratis, y todos los que eran gratis yo los aprovechaba, ¿no? Incluso del sector privado, ¿no? Como SAIS, que se dedica a la parte de microscopía, y institutos importantes dentro de la Comunidad de Madrid. Entonces yo procuraba siempre asistir a los seminarios o cursos que se ofrecían. Le digo, entonces tú también debes de aprender eso, le digo. Tienes que ser capaz de aprovechar otros cursos que se dan fuera de la universidad para que puedas prepararte dentro del área que a ti te interesa, ¿no? Luego, en ese sentido, me dice también, oiga, profe, las materias que tomaban sí estaban realmente padres, ¿no? Estaban interesantes. Y le digo yo, sí, fíjate que con esto de las materias, le digo, a mí me llamó mucho la atención que yo venía acostumbrado de un sistema donde llevabas biología 1, biología 2, biología 3, temas selectos de biología, luego llevabas química 1, química 2, y a todo le ponemos número, ¿no? A todo le poníamos número. Los nombres de las materias de allá eran bastante interesantes, ¿no? Eran nombres de materias que te invitaban a ti como alumno pues a tomarlas, ¿no? Y además la mayoría de ellas eran optativas. Entonces yo tenía la responsabilidad, hablando de esta gestión de tu formación y de tomar decisiones, de decidir qué materias cursar. Entonces yo elegía mis materias, ¿no? Una de las que más me gustó, que me llamó muchísimo la atención y la verdad me ha servido mucho ahora para mi proceso como investigador, es la de cultivos celulares, ¿no? Para aplicaciones oncológicas y toxicológicas. Ahí aprendí yo muchísimo y en este tipo de materias pues llevan mucho ese enfoque, ¿no? Un enfoque de aplicación. También lo que platicaba yo con mi estudiante,
y le decía que ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Ahora hay más oportunidades de lograrlo, el acceso a la información, el mundo está más globalizado, el uso de las tecnologías, pues permite que estas instituciones ofrezcan diferentes ofertas, ¿no? Diferentes alternativas de formación. Pero todas están muy enfocadas a desarrollar las habilidades. En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo definió cuáles son las habilidades del siglo XXI, cuáles son las habilidades que ustedes como futuros profesionistas deberán de tener o desarrollar para desempeñarse tanto en su vida personal, pero también en su aspecto profesional de una manera adecuada, ¿no? Entonces eso es bien importante también tomarlo en cuenta. Continuando con la charla, ¿no? De aquella plática que tenía yo con mi estudiante, él me decía, ¿no? Qué padre, profe, dice, yo quiero hacerlo, yo quiero realizar eso. Y le digo, no es suficiente con quererlo, no es suficiente con quererlo, se requiere más que eso. Hay mucha gente que lo quiere hacer, pero realmente es poca la gente que está dispuesta a pagarles precio, ¿no? Se requiere de invertir tiempo, se requiere de dedicación, y debes de también estar preparado para salir avante ante cualquier circunstancia o complejidad que pudiera tener este proceso formativo, ¿no? Había cosas que a veces no salen, ¿no? Y eso se basa mucho el que ahora los empresarios o incluso los jefes, ¿no? Se basen en las evidencias. Yo le contaba a él que durábamos muchas horas ahí todos los tesistas en el laboratorio, ¿no? Cuando estábamos haciendo el doctorado. Eran horas invertidas. Y de pronto, pues bueno, días, horas preparando un experimento y luego cuando vas a verlo, de pronto no son los resultados que esperas, ¿no? Y bueno, a mí me daba hasta tiempo para hacer mis propios memes, ¿no? Y tomármelo con tranquilidad y empezar otra vez y volver a repetir esas pruebas, ¿no? Pero a mi jefe no le importaba cuánto tiempo estaba yo en el laboratorio. Lo que él quería era resultados. Así las empresas también lo que quieren son esto, son evidencias para ver de lo que eres capaz de hacer, ¿no? Hay muchas instituciones que dicen, sí, tienes todos estos diplomas, ¿no? O muchos empresarios, pero ¿qué haces con esa información, ¿no? ¿Qué eres capaz de realizar? Y en este sentido, pues, me gustaría platicarte lo que estamos haciendo en la UACH, ¿no? Tú te vas a enfrentar a nuevos sistemas educativos, nuevos sistemas de formación que ya han sido avalados por instituciones internacionales, que ellos tienen sistemas parecidos al nuestro. Sin embargo, el nosotros pues es muy peculiar, ¿no? Tiene sus propias características de México y del estado de Chihuahua. De tal manera que ahora el ingreso a la universidad es un ingreso que se hará de manera general. Ingresas a un ciclo de formación universitaria sin pertenecer a ningún programa, a ninguna división de estudios, pero el mantenerte dentro de la universidad pues es tu responsabilidad, va a depender de ti. Nosotros te brindamos las oportunidades y entonces tú tendrás que validar lo que estás aprendiendo y lo que estás desarrollando para poder continuar. En este sentido, pues, te cuento que una vez que cursas ese primer ciclo, vas a volver a tomar otra decisión. Y la decisión es cuál de las 6 divisiones de estudio me interesa para formarme en esos aspectos generales de lo que quiero ser como profesionista. Finalizando este ciclo 2, ingresarás a un ciclo 3 en el que te permitirá también elegir o especializarte en alguno de los programas educativos que ofrece esa división de estudio. Como tú puedes ver, vas a tener que estar tomando muchas decisiones dentro de tu formación profesional. Otra de las decisiones que deberás de tomar es elegir cuáles son los cursos que te interesan, cuáles cursos son de tu interés para poder abonar a tu formación profesional que quieres. De tal manera que esta flexibilidad permite generar estos propios perfiles de egreso, ¿no? Te cuento que en aquella experiencia que yo tuve, habíamos amigos ahí que unos tomábamos unos cursos, otros tomaban otros, ¿no? Pero al final de cuentas nuestro título era el mismo para todos, ¿no? Ese máster en genética y biología celular que tomamos, pero el campo es tan amplio que cada quien agarrábamos rutas diversas, ¿no? Por otro lado, cuando te enfrentes al salir ya de tu programa educativo en el ciclo 4, tendrás también una muy buena oportunidad de volver a tomar otra decisión y ver cuál de las áreas del campo profesional son las que sí te interesan. Puedes elegir una ruta que te lleve hacia la parte profesional para aquellos que quieran salir y trabajar, pero también puedes tomar una ruta del área de investigación. Hay muchos estudiantes que en ese proceso se interesan por la investigación, entonces ellos podrán tomar esa ruta, o aquellos en algunos programas que querrán generar su propia empresa.
Por otro lado, también te cuento que los nuevos procesos implican que los cursos o las unidades de aprendizaje que nosotros llamamos se den de manera de multimodal. Y multimodal se refiere entonces a que podemos tener cursos presenciales, pero también podemos tener cursos virtuales y mixtos. Ustedes lo están viviendo ahora con la pandemia, ¿no? La universidad ya había pensado en estas modalidades mixtas, presenciales y virtuales. ¿Por qué? Porque con estos tiempos acelerados en el mundo está cambiando. Ustedes se van a enfrentar a estos procesos formativos en donde tendrán que aprender a gestionar su propio tiempo para su formación. Ahora, aquí la pregunta quizás vendría es, pues sí, ¿no? Nos cuentas que vamos a tomar muchas decisiones, nos cuentas que el proceso de formación académico depende mucho en gran parte de mí como estudiante, pero entonces, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Como le comentaba yo a mi alumno con aquella pregunta que me hacía, yo les comento a ustedes, no hay un camino definido, ¿no? Pero sí hay aspectos que puedes trabajar y que te pueden ir ayudando para ello. Y para ello, pues bueno, voy a traer a este caso la analogía de los 4 autos, ¿no? Que tú debes de tener 4 autos y estos 4 autos, pues bueno, el primero de ellos es la autodisciplina. Tienes que ser consciente de todo lo que estás haciendo, como les comentaba al inicio, trae una implicación. Entonces debes de garantizar que no vas a desistir, debes de garantizarte o prometerte a ti mismo, ¿verdad? De seguir pese a cualquier fracaso o cualquier incertidumbre que pueda ocurrir dentro de este proceso de formación. El segundo auto que tú debes de tener es el auto de la autoconciencia, el conocerte a ti mismo y el saber cómo aprendes de una mejor manera, qué sí te funciona, qué no te funciona. Ustedes lo pueden ver entre sus compañeros, ¿no? Hay quienes se ponen a hacer un esquema para estudiar, hay quienes les gusta mejor escuchar. Y es por eso que los podcasts han tenido tanto éxito, ¿no? Hay quienes son más visuales y les gusta más ver un video, por ejemplo, y es por eso que los cursos que se dan en línea, incluso los canales de YouTube de gente profesionista que ayuda a los estudiantes, pues han tenido el éxito que tienen. El tercer auto que debes tú de tener es la autoconfianza. Debes de confiar de que eres capaz de hacer esto, debes de ser capaz de confiar en tus capacidades y que puedes lograrlo, ¿no? Así como mucha otra gente lo ha realizado. Y finalmente el cuarto auto que tú debes de tener es la autonomía. Y esa autonomía es lo que se busca en los sistemas de formación superior. Tú debes al ser un profesionista, ser un estudiante universitario, tener la autonomía de gestionar tu propio conocimiento, del dominar o el planear el qué, el cómo y el cuándo aprendo. Porque como te comentaba al principio, siempre hay varias rutas y varias maneras de hacerlo y de lograrlo. Finalmente te comento que tú como estudiante de educación media superior tienes que entender los tiempos en los que están viviendo. Esto te permitirá insertarte de una manera exitosa a la educación superior. Es importante también entender que debes de cambiar o de pasar de la pasividad de esperar que todo lo que tú tengas que conocer o aprender dentro de tu formación académica tiene que venir de los demás, a dar un paso más allá e irte a la acción para que tú realmente seas el protagonista de gestionar tu propio proceso de formación y que te formes en los aspectos que a ti te interesen dentro de las áreas del conocimiento. Finalizo esta charla comentándote que la historia de mi alumno. Él ya ha conseguido su beca, ya tiene su proyecto de investigación. Este año se iba a ir por cuestiones de COVID, no fue posible hacerlo, pero sin embargo él ya hizo este proceso y platicaba con él y me comentaba todo lo que había vivido, ¿no? El próximo año él estará en el extranjero realizando su posgrado y espero que la historia de este joven inquieto, de este estudiante inquieto, también te sirva a ti o te motive para saber que las cosas se pueden hacer, ¿no? Así es que llena tu mochila de experiencias, llena tu mochila de oportunidades para que te puedas lanzar y disfrutar de este vuelo, de este viaje que te espera dentro de la educación superior. Te esperamos en la Universidad Autónoma de Chihuahua con este nuevo esquema innovador y disruptor
dentro del Sistema Nacional de Educación Superior. Muchas gracias a todos.